El día de hoy vamos a ver un problema de movimiento y en este caso, vamos a tener vectores. Entonces vamos a hacer una combinación de lo que ya hemos visto en videos anteriores. En este caso, pues nos dicen que un jet vuela a una altitud constante en el instante t1 igual a cero. Tiene componentes de velocidad, una velocidad en x de 90 metros sobre segundo, una velocidad en y de 110 metros sobre segundo. En el tiempo 2 ya son 30 segundos. Las componentes en x, bueno, en la velocidad en x son menos 170 metros sobre segundo y en y son 90 metros sobre segundo. Y bueno, aquí nos piden dibujar los vectores de velocidad t1 y t2 y analizarlos. Las componentes de aceleración media, la magnitud y la dirección de esta aceleración. Entonces, en este caso, bueno, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el problema. En este caso, pues tenemos unos datos que son como de valores iniciales y finales. Tenemos nuestros datos. Tenemos el tiempo 1, que es igual a 0 segundos. Nuestra velocidad en x1, que es de 90 metros sobre segundo. Nuestra velocidad en y1, que es de 110 metros sobre segundo. Tenemos nuestro tiempo 2, que es de 30 segundos. Tenemos nuestra velocidad en x2, que es de menos 170 metros sobre segundo. Nuestra velocidad en y2, bueno, que sería, bueno, nuestra velocidad y en el segundo, que sería como la final, o bueno, en el segundo instante, es de 40 metros sobre segundo. Y bueno, el diagrama que yo puse aquí, no es el de velocidad, este es de la posición porque dice que se mantiene constante. Entonces, este no es el que vamos a trabajar. Este, bueno, después vamos a anotar lo que hay que determinar. Mm, Vamos a determinar. En el inciso A, pues nos piden analizar el ángulo, perdón, analizar el vector en el tiempo 1 y el tiempo 2. En el inciso B nos piden dibujar perdón, calcular la aceleración media. En el inciso C nos piden calcular em, el ángulo. Perdón, que me parece que aquí son las componentes. Y aquí es la aceleración media y su ángulo. A ver, perdón, vamos a ver. Ajá, las componentes de la aceleración media, que es en X y en Y, y aquí la magnitud y dirección de la aceleración. Entonces, bueno, en este caso voy a dibujar primero los vectores. Para no tardarme, voy a pausar tantito esto. Bueno, ya dibujé los vectores. Miren, por ejemplo, en este caso, tenemos la velocidad en X, que es de 90, en Y es de 110. Entonces vamos a dibujar una línea hacia la derecha, que es de 90, una hacia arriba, que es de 110, y vamos a dibujar el vector, que es como el resultante de esto. Esta es la componente en X y esta es en Y. Y el ángulo es el que está aquí. ¿Y cómo podemos saber cuál es el ángulo? Porque cuando nosotros trabajamos con la tangente, tenemos arriba un cateto opuesto. Este cateto opuesto nosotros lo ponemos como Y. Entonces, si este es el componente Y, el cateto opuesto es el que está aquí. En el caso de nuestro segundo vector, vamos a tener menos 170 en X, es decir, que va de aquí a la izquierda. Tenemos un 40 en Y y tenemos nuestro vector, bueno, el vector como tal. Este es el componente en Y y la componente en X. Y bueno, el ángulo está aquí porque en Y ese es el cateto opuesto. Ahora, algo que puede pasar que nos puede llegar a confundir un poco es que a lo mejor nosotros dibujamos aquí en X y a lo mejor aquí dibujamos en Y. Entonces, cuando nosotros hagamos esta línea aquí, estamos viendo que el vector va hacia otro lado, cuando tiene que ir hacia acá. Entonces, ¿cómo podemos saber hacia dónde va el vector? Nosotros podemos primero dibujar las líneas como nosotros queramos. Entonces, vamos a ver que si el vector tiene que pasar en medio de estas líneas. Entonces, si va a pasar en medio de estas líneas, pues va a pasar hacia acá.
Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser pasar esta línea de aquí para acá y ya trazamos nuestro vector. Por ejemplo, en este caso de acá, si nosotros hiciéramos lo mismo, tiene que pasar por el medio, va a ser aquí y ya solo pasamos la línea de este lado. También muchos dicen que va de la punta, perdón, del extremo de uno a la punta del otro. Entonces, pues así podemos, para que dibujemos nuestros vectores. Y bueno, este sería como el análisis de estos dos vectores. Ahora vamos a ver las ecuaciones que vamos a utilizar. Perdón, me olvidé, esto de aquí es el inciso A, que es el análisis de nuestro vector. Y bueno, en las ecuaciones, vamos a tener bueno, voy a poner todas las ecuaciones que involucran este problema. En este caso va a ser la magnitud de nuestro vector, va a ser igual a la raíz, que sabemos que esa es como nuestra hipotenusa, la componente x al cuadrado, componente en y al cuadrado. Tenemos para el ángulo, es igual a la tangente a la menos uno o el arco tangente, la componente en y entre la componente en x. Este, bueno, otro factor que va a ser importante para nosotros en este problema va a ser la aceleración media, que esta va a ser la velocidad 2 menos la velocidad uno entre el tiempo 2 menos el tiempo uno. Bueno, ahora sabiendo esto, vamos a hacer unos cálculos previos. Y estos cálculos previos, bueno, los podemos ver como si fueran cálculos que son complementarios al inciso A, ya que vamos a analizar nuestros vectores también. Por ejemplo, vamos a sacar la magnitud del vector uno, que va a ser la raíz cuadrada de la componente en x, que es 90 metros sobre segundo, más la componente en y, que son 110 metros sobre segundo. Sacamos esta raíz y nos va a dar, bueno, sacamos este valor, nos va a dar 142.127 metros sobre segundo. Ahora vamos a sacar nuestro vector 2. En este caso va a ser la raíz de menos 170 al cuadrado, que es la componente en x, más 40 al cuadrado, que es nuestro componente en y. Eso nos va a dar 174.642 metros sobre segundo. Ya tenemos nuestros dos vectores de velocidad, que sería nuestra velocidad 1 y nuestra velocidad 2. Ahora sacamos el ángulo de estos vectores, que va a ser la tangente a la menos uno de 110 entre 90. Esto nos da 50.71 grados. Sacamos de nuestra velocidad 2. Por ejemplo, bueno, ahorita que estuve analizando un poco los problemas, me di cuenta de que me faltó explicar algo en la parte de los vectores. Mm, Perdón. Sí me faltó explicarles algo en la parte de los vectores y es cómo saber si el ángulo es correcto. Por ejemplo, les había comentado que cuando salía negativo era porque era antihorario. Y cuando era positivo es porque, perdón, si es positivo es antihorario y si es negativo es horario. Pero, por ejemplo, en este caso es negativo, pero menos 13, pues esta de aquí tendría que ir hacia abajo, en el cuarto cuadrante. Y si nosotros vemos el dibujo, si ponemos aquí un plano cartesiano, este se está moviendo en el segundo cuadrante, no en el cuarto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos corregir esto de aquí? En este caso, vamos a ver los signos. El signo positivo de arriba y el negativo de abajo quiere decir que está en el segundo cuadrante. Si nos salió negativo es porque está siguiendo un antihorario. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a restar 180 grados. Porque si dibujamos esto, de aquí a aquí son 180 grados. Y este ángulo está en menos 13. Entonces está ligeramente acá.
Entonces nosotros queremos calcular todo este ángulo de aquí. Y para saber este ángulo, nosotros le tenemos que restar 180, pero a 180 le tenemos que restar estos 13. Entonces es menos 13,24. Y esto es igual, mm, esto nos da 166,76 grados. Y bueno, sería para esa parte. Entonces ahora vamos a pasar a la aceleración media del inciso B. Pasando con el inciso B, vamos a tener nuestra aceleración en X y nuestra aceleración media en Y. En este caso, vamos a restar las componentes. Acuérdense que es velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. En este caso, en X tenemos menos 170, va a ser menos 170 menos 90 entre 30. Entonces, aquí las unidades son metros sobre segundo y el segundo de abajo, bueno, voy a ponerlas mejor. Es metros sobre segundo menos 90 metros sobre segundo y aquí son segundos. Esto nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, aquí nos da menos 8,67 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso vamos a tener la componente en Y, 2 menos la 1, que es 40 menos 110. Bueno, pero voy a poner las unidades. Disculpen que luego no las pongo, pero sí es importante ponerlas, porque cuando hagan sus análisis de unidades, pues muchas veces es lo que más hace falta. Este nos da menos 2,33 metros sobre segundo al cuadrado. Esto ya es para el inciso B. Para nuestro inciso C nos piden la magnitud y el ángulo de esta aceleración. Entonces, en este caso, pues para sacar la aceleración media, vamos a calcular la raíz de estas componentes. 8,67 al cuadrado. Bueno, es menos. Nada más que cuando le vemos al cuadrado, pues van a cambiar estos. Más, aquí es menos 2,33 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto al cuadrado y le sacamos raíz a esta suma. Esta nos va a dar de 8,97 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que lleva la persona que va en el jet. Ahora vamos a sacar el ángulo. El ángulo va a ser la tangente a la menos 1 o la arcotangente de nuestra componente en Y entre nuestra componente en X. Y bueno, esto de aquí nos va a dar 15 grados. Ahora fíjense, les había comentado lo de en qué cuadrante está. Si tiene estos dos, esto quiere decir que está en el cuarto cuadrante, no, perdón, en el tercer cuadrante. Tenemos más, más, menos, menos. Si tiene dos menos, quiere decir que está aquí, está en el tercer cuadrante. Entonces, en este caso, el valor es positivo. Esto quiere decir que nos está dando el ángulo de aquí. Entonces, simplemente nosotros hay que sumarle 180 grados. Entonces, para sacar el ángulo, vamos a decirle por así, bueno, le pongo siempre una R, pero es el ángulo antihorario, este, completo, van a ser 15 grados más 180 grados. Y nos va a dar un total de 195 grados. Ahora, para nuestros resultados, vamos a poner lo siguiente. Mm, a ver, así. Nuestros resultados. En el inciso A, pues son los vectores que analizamos. Sabemos que nuestro vector 1 de nuestro vector 1
Ujú. Entonces voy a poner así, la magnitud de nuestro vector uno es de 142.127 metros sobre segundo. De nuestro segundo vector es 174.642 metros sobre segundo. El ángulo de este vector uno, bueno, esta velocidad uno, velocidad 2, es de 50.71 grados y de 166, creo que sea 166, déjenme ver, ajá, 176 grados. Este ángulo tiene esta dirección, bueno, va hacia acá y este otro va hacia acá. En el caso del inciso B, nuestra aceleración media en X, nuestra aceleración media en Y. En X es de -8.67 metros sobre segundo al cuadrado. Y en Y es -2.33 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de nuestro inciso C, nuestra aceleración media es de 8.97 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo, vamos a poner el completo, es de 195 grados. Estos serían los resultados de este problema. Espero que haya quedado claro y que se entienda un poquito más también esto del análisis de los vectores y de cómo debemos hacerle para saber cómo sumar, qué sumarle o restarle a nuestros ángulos para obtener el completo de que es el antihorario. Y bueno, eso sería todo de mi parte.